Muy buenas tardes, tutora. Mi nombre es Juan Pablo García Chávez. Soy estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia de nuestra Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En esta ocasión vamos a presentar un video que se llama Causas y etapas de la enfermedad en la medicina tradicional ayurvédica. Espero sea de su agrado. Voy a comenzar diciendo un proverbio hindú que dice: somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Esto nos denota lo que es el equilibrio entre nosotros, entre la comida, lo que hacemos y lo que sentimos. Se puede decir que la salud es un estado de equilibrio entre los doshas o energía, datus o tejidos corporales, malas o productos de desecho. Cuando estos entran en desequilibrio, entonces hablamos de enfermedad. Las enfermedades se producen cuando los doshas, los dutos y las malas sufren un aumento o una disminución excesivo o cuando se corrompen. Las causas de las enfermedades dentro de la MTA son las siguientes. Primero, los factores etiológicos, que se relacionan con los cromosomas y con los caracteres hereditarios como responsables de los defectos en órganos concretos. El prakriti, el cual se refiere a los defectos que por nacimiento y herencia genética, la constitución original está predispuesta a ciertas dolencias. El aumento de los doshas, que se relaciona con la influencia que el medio ambiente tiene sobre nosotros, tal como la estación climática, la dieta, el tipo de actividad y la actitud psicológica. Los errores de la conciencia, que son los errores conscientes contra el buen sentido de la vida, como son las contenciones de los deseos naturales, la actividad sexual excesiva, el uso excesivo del alcohol, de alguna droga, los celos, el miedo o la avaricia. Los factores ambientales seguramente se da por el cambio de distintas estaciones a lo largo del año y asimismo por los horarios. Por el lugar de nacimiento es cuando hablamos de enfermedades endémicas de un lugar de nacimiento o de infancia del paciente que determina la constitución dominante del dosha. Los factores ocupacionales que se relacionan con el tipo de trabajo que desempeñamos, así porque hay desarrollo a ciertas tendencias y enfermedades, por ejemplo como el estrés, la ansiedad, entre otras. El uso de los sentidos también constituye un factor de enfermedad en el uso excesivo o insuficiente o anormal de los órganos de los sentidos motores. Otras causas son el uso excesivo o anormal o deficiente del habla, de la mente o del cuerpo, la corrupción de los canales de energía del cuerpo, el desequilibrio del acné, la motilidad de los intestinos, ya sea que sean hiperactivos, de actividad media o muy lentos, los factores dietéticos, es decir, lo que comemos y la cantidad. Las causas psicológicas, por ejemplo, si hay tensión, va a haber enfermedades psíquicas, si hay miedo, locura, y si hay ira, epilepsia. Las enfermedades infecciosas o parasitarias, las calamidades naturales o epidemias, los poderes sobrenaturales, es decir, el manejo de las esencias o los espíritus para poder enfermar o curar a nuestros pacientes. Como en todo, los errores médicos y de enfermería, y por último, hay factores desconocidos. Las etapas de la enfermedad son 6. La primera etapa llamada acumulación, la cual se presenta cuando un dosha te dificulta circular libremente a un punto del cuerpo debido a un bloqueo. Se acumulan eventualmente en ese lugar, afectando el funcionamiento de ese punto. En esta etapa, la enfermedad es fácil de eliminar. Cuando hablamos de vata, la acumulación en el intestino grueso provoca hinchazón, gases, estreñimiento, heces duras, sequedad, calambres, frialdad, ansiedad e insomnio. Si hablamos de pita, se acumula en el intestino delgado con síntomas de acidez en el estómago. Se presenta una coloración amarilla en ojos, en orina y en heces. Existe una sensación de calor, irritabilidad, un sabor amargo en la boca, heces flojas y malolientes. Si hablamos de capa, se acumula en el estómago con signos de lentitud, digestión retardada, palidez, sensación de extremidades y cabeza pesada. En la segunda etapa, llamada de agravación, al no fluir libremente esta energía por el dosha acumulado en exceso, en el punto localizado comienza a agravarse o a intensificarse. Se caracteriza porque la severidad aumenta y la irritación de las vísceras que contiene el dosha se agrava. Sin embargo, en esta segunda etapa aún es fácil de controlarla mediante pachakarma. En la tercera etapa, que se llama difundir, se caracteriza cuando aún no siendo tratado el dosha en exceso comienza a expandirse hacia otras partes del cuerpo y hacia muchas direcciones.
Si estamos hablando de bata, se extiende a la piel causando resequedad, grietas, dolor, tos seca en el intestino y causa dolor. Se propaga en la piel causando inflamación, enrojecimiento en los ojos, náuseas, ardor en el intestino y diarrea si hablamos de pita. En cambio, si hablamos de capa, se propaga en los pulmones causando tos húmeda, dificultando al respirar y vómitos, así como hay hinchazón en las articulaciones y moco en el intestino. En la cuarta etapa, llamada reubicación, el dosha desequilibrado y en expansión se establece ya en un lugar fijo y de su dominio. Si hablamos de vata, los signos prematuros de la enfermedad aparecen en orejas, articulaciones, huesos, piel y colon. Si estamos hablando de pita, en el hígado, ojos, piel, en el revestimiento del intestino y en las glándulas. Si hablamos de capa, en los pulmones, en el estómago, en la articulación, membrana mucosa y partes fluidas del cuerpo. Aquí ya los doshas son muy difíciles de curar y se requiere limpieza profunda y un panchakarma bien establecido. La quinta etapa es la manifestación. Aquí la enfermedad se manifiesta como tal. Es prácticamente muy posible poderla identificar, establecer un diagnóstico y un tratamiento, aunque es muy difícil ya de curar. En la sexta etapa, llamada expresión de la enfermedad o veda, aquí se está hablando de que la enfermedad ya está como tal, ya es algo vivo. Por lo tanto, ya está destruyendo tejidos y órganos. Y aquí se habla de un mal crónico o simplemente desencadena en la muerte. Por mi parte, es todo. Espero sea de su agrado y muchas gracias.